Muy buenas a todos, ¿qué tal? Otro vídeo, otro examen, en este caso Almería, mayo, del 11 de mayo, el último examen que se ha hecho en Almería. Y este mismo sábado hay examen en julio, o sea que mucha suerte para los que tengáis examen en Almería o en cualquier otra comunidad, en cualquier otra provincia. Y como siempre vamos a ir corrigiéndolo poco a poco, vamos a ver las 25 primeras preguntas, que es la parte específica, luego vemos toda la parte común, tanto para viajeros como para mercancías. Y nada, vamos a empezar. Tengo que decir que muchas gracias por el apoyo en los otros exámenes, tanto como el de Navarra, el de Jaén. Todos los exámenes están teniendo una buena aceptación y me alegro mucho de que os sirvan de repaso y de ayuda. Ya sabéis que esto es un complemento para ver cómo vais. Al final los exámenes es para repasar un poquito cómo vais y el nivel que lleváis. Así que vamos con este examen. Como siempre, os lo dejo abajo en la descripción el enlace al examen por si queréis hacerlo antes que yo o por si queréis hacerlo a la vez que yo o como queráis, ¿vale? Cada uno que se gestione como quiera. Si os presentáis ahora en Almería, pues os va a venir muy bien. Si no habéis hecho el último examen, os va a venir súper bien. Y si os presentáis en cualquier otra comunidad autónoma, en cualquier otra provincia, pues lo mismo, que sepáis que en todas las provincias el banco de preguntas es el mismo y los exámenes se parecen un montón. Así que empezamos por aquí. Venga. La pregunta número uno. Vamos a ver qué tal este examen. ¿Cómo se denomina la fuerza que opone resistencia al movimiento por contacto entre los neumáticos de un camión y la calzada? En esta pregunta tenemos que ver, bueno, no lo he dicho, en los exámenes me voy deteniendo en las preguntas que haga falta, en las que no, en las que sean preguntas que sean obvias o que sea algo de teoría que yo no puedo aportar nada, pues decimos cuál es la correcta y ya está. ¿Cómo se denomina la fuerza que opone resistencia? Bien, cuando os dicen resistencia, siempre os digo lo mismo. Hay tres resistencias. Bueno, hay más, ¿vale? Pero que nos pregunten, hay tres resistencias. Resistencia al rozamiento o a la rodadura. Resistencia a... Bueno, a ver si lo puedo escribir. Aquí mejor, así. Resistencia al rozamiento, así mejor. Resistencia a la rodadura y resistencia a la pendiente. ¿Vale? Así. Solo pueden preguntar por estas tres resistencias. Cualquier otra respuesta que os salga, si os preguntan por una resistencia, no es verdad. Así que, pues, nos dan de opción A, rozamiento, B, resistencia dinámica, C, frenada o D, deceleración. Ay, perdón, que me he equivocado. Resistencia al rozamiento o a la rodadura, ¿vale? Eso sí, os lo pueden preguntar de las dos formas. Rozamiento o rodadura. Y esta es aerodinámica. Ahora sí, ahora sí, vale, perdón. Entonces, una de estas tres son las que tienen que preguntar. Y aquí tenemos, pues, la A, rozamiento. Ay, vaya, tío, ¿qué? Vale, ahora. Y aquí tenemos el rozamiento. Perfecto. Venga, siguiente. ¿Cómo se denomina también al transporte de mercancías por cuenta propia que realiza una empresa cuya actividad principal no es la del transporte? A. Transporte privado productivo. B. Transporte empresarial privado. C. Transporte privado complementario. O D. Transporte mercantil. Vale, aquí tenemos que saber otros conceptos, como que las licencias de transporte existen varias, pero que tengamos que conocer, tenemos que conocer las licencias de transporte público, ¿vale? El transporte público es el transporte que hace una empresa por cuenta ajena. Y tenemos la licencia MDEP y MD así, ¿vale? Estas son las licencias que existen en el transporte público. Transporte público, ya os digo, una empresa que se dedica a transportar bienes que no son suyos, transportas cosas o personas que no son de tu empresa, que básicamente pues la mayoría de empresas de transporte se dedican a esto. Y luego tenemos el transporte privado. Y dentro del transporte privado, aquí tenemos el transporte privado complementario, que es las empresas que tienen vehículos pero no se dedican al transporte. O sea, tengo camiones, pero yo no me dedico al transporte. Tengo camiones porque me hace falta para llevar mis cosas. Bien, pues aquí tenemos las preguntas que nos pueden salir sobre qué tipo de licencia de transporte tenemos son estas. Luego también tendríamos los operadores logísticos, ¿vale? El tema de transitarios, almacenistas, es algo, y las agencias, ¿vale? Pues estos son todo lo que os pueden preguntar sobre el temario de las licencias. Pues tenéis que conocer que el transporte público, pues mercancías pesadas más de 3.500 kilos, aquí serían más de 3.500 kilos,
Mercancías ligeras, menos o hasta, mejor dicho, 3.500 kilos. Y el transporte privado complementario, que son empresas que no necesitan o que no necesariamente transportan mercancías de otras empresas. Son sus propias mercancías. Pues sabiendo esto, ya sé que es un poco rollo, pero es que si no lo explico, pues me gusta que quede claro. Sabiendo esto, el transporte privado productivo, como no está aquí, si no está dentro de estas opciones, esa opción para nosotros no existe. Transporte empresarial privado tampoco está dentro de estas opciones, porque es mercancía privada complementaria o transporte privado complementario. Entonces lo descartamos. Y transporte mercantil no es una de nuestras opciones. Solo nos queda transporte privado complementario. Estas dos preguntas me he extendido tanto porque es que las preguntan mucho y simplemente con esto ya os acordáis. Venga, siguiente. 3. Respecto de los neumáticos de un camión, ¿cómo se puede describir el fenómeno de la histéresis? Y me dice A, mecanismo de seguridad por el que aumenta la presión del neumático. B, mecanismo físico por el que el neumático supera su límite de presión. C, el mecanismo físico por el que el neumático desarrolla su adherencia. O D, el mecanismo físico por el que el movimiento del vehículo se interrumpe. Vale, aquí solo tenéis que saber que histéresis es un mecanismo físico para desarrollar adherencia. Y solo os tenéis que quedar con adherencia. La palabra adherencia os da la respuesta al tema de la histéresis. Cuando os pregunten histéresis, pues es la adherencia del neumático. Sin más, ni límite de presión ni presión del neumático, simplemente la adherencia, un mecanismo por el que se desarrolla ese contacto con la calzada. 4. ¿Qué tipo de actividad realizan las empresas que prestan servicios de transporte de mercancías a terceros? Claro, sabiendo esto, a terceros va a ser transporte público. Vamos a ver. A. Transporte por cuenta propia. B. Transporte por cuenta ajena. C. Una actividad auxiliar y complementaria. O D. Las respuestas B y C son correctas. Pues nada, pues basándonos en lo anterior, cuenta ajena significa que no es tuyo, o sea que la B. A terceros quiere decir cosas que no son de tu empresa. A terceros, empresas que no están relacionadas directamente contigo porque no es tu empresa. Y transporte por cuenta ajena, pues quiere decir lo mismo, ¿vale? Mercancía a terceros. Venga, siguiente. ¿Qué son los pares de viraje? En el CAP, cuando pongan que es un par es una fuerza, ¿vale? ¿Qué es una fuerza de viraje? Y viraje, pues es girar, ¿vale? O sea que, cambiando las palabras por sinónimos más fáciles, par es fuerza y viraje es girar. A. Unas fuerzas que tratan de girar el camión en torno al eje geométrico vertical. B. Unas fuerzas que intervienen en el camión y producen principalmente su desaceleración. C. Unas fuerzas que intervienen en el camión y producen principalmente aceleración. O D. Unas fuerzas que tratan de girar el camión en torno al eje geométrico horizontal. Vale. Son fuerzas de giro. Entonces, vamos a descartar el tema de acelerar y desacelerar. Porque son fuerzas de giro. Siempre que os hablan de fuerzas, como cuando hablan de guiñada, de cabeceo, de balanceo, siempre son fuerzas de giro, ¿vale? O fuerzas que giran en torno a un eje. Y tenemos que ver que un vehículo, si esto es un vehículo visto desde delante o desde arriba, me da igual, lo vemos desde arriba, las cuatro ruedas, los vehículos giran en torno a su eje vertical, en torno a la vertical, porque giramos así hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿vale? Si giramos en la horizontal, giraríamos muy raro, giraríamos como los cangrejos, ¿vale? Cuando tuviéramos que girar, giraríamos como los cangrejos, que son coches que lo hacen, pero es algo raro, ¿vale? Pues simplemente el par de viraje, pues tenemos que saber que gira en torno al eje vertical, porque si giráramos sobre la horizontal, pues seríamos cangrejos. 6. ¿Cómo se denomina la masa que puede transportar un camión resultante de restar su tara de la masa máxima autorizada? A. Carga útil. B. Masa de cálculo de resistencia. C. Masa radial. D. Masa neta de transporte. Vale, aquí varios conceptos. Primero, hay tres que no existen en el CAP o que no los vemos en el CAP y que no van a sonar. Que debería de ser la masa de cálculo de resistencia, la masa radial y la masa neta de transporte. Estos son tres conceptos que en el CAP no los vemos. Por lo tanto, la respuesta es carga útil. Y tenéis que saber que la carga útil es lo que da al restar la tara de la masa máxima autorizada y no al revés. Por lo tanto, yo tengo una masa máxima autorizada para circular por carretera que vamos a decir que son 40 toneladas, ¿vale?
Y luego tengo una tara. La tara es lo que pesa el camión con sus dispositivos básicos para funcionar, sus herramientas, sus líquidos, todo lo que le haga falta. Vamos a decir que son 18 toneladas de tara. Por lo tanto, tengo 40 de MMA, 18 de tara y yo le resto la tara a la MMA. No puede ser al revés porque si no nos da negativo y sale muy raro. Por lo tanto, ¿qué me da? Una carga útil, que es lo que puedo llevar, lo que cabe en el camión de peso, sin contar el volumen, que son 22 toneladas. Cuidado con esto, porque esta pregunta es más sencilla, pero a veces os preguntan si hay que restar la tara de la MMA o la MMA de la tara, ¿vale? Recordad que se resta la tara de la MMA. 7. ¿Cuándo se dice que un camión tarda en apoyarse? A. Cuando la inclinación que alcanza es la mínima posible. B. Cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es pequeño. C. Cuando el apoyo se va cambiando con la altura. O D. Cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es grande. Al final, un apoyo, otra vez, un camión aquí dibujado. Y vamos a decir que este vehículo está entrando a una curva hacia la izquierda, ¿vale? Pues este vehículo va a apoyar los cuatro ejes. Vamos a ponerlo en una curva, ¿vale? Y cuando entre en la curva, la parte izquierda del vehículo va a quedar apoyada porque va a recaer más peso sobre ella. Pues simplemente, ¿qué ocurre cuando recae más peso sobre un eje? Se sobrecarga, cómo es ese apoyo, cuánto dura ese apoyo, pues depende de lo que nos pregunten. La pregunta que nos hace aquí es sencilla. Un camión tarda en apoyarse. Pues si tarda en apoyarse entre un cambio y otro, me dice que el intervalo del giro es grande. Y esto se entiende fácil. En los apoyos tenéis que entender que puede ser un apoyo corto. ¿Qué es un apoyo corto? Que la curva es corta, no está mucho tiempo apoyado. Que el apoyo puede ser largo. ¿Qué es un apoyo largo? Pues la curva es más, dura más, tiene más recorrido y el vehículo está más tiempo apoyado. Puede ser un apoyo fuerte. Apoyo fuerte es que la curva tiene mucha inclinación, es una curva muy cerrada y cuando el vehículo pase, pues le va a costar más peso apoyado sobre el eje. Apoyo débil, en vez de apoyo fuerte, apoyo débil, pues una curva que es más abierta y el vehículo va a pasar con menos fuerza en ese eje. Y luego, cambios de apoyo. ¿Qué es un cambio de apoyo? Pues si pasamos de una curva de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, cuando voy cambiando el apoyo es que hay un cambio en el sentido de la curva. ¿Qué tengo que saber? Pues que ese cambio de apoyo tiene un tiempo, un intervalo. Si ese intervalo es grande, es porque el apoyo es lento. Y si ese intervalo es corto, es porque el apoyo es rápido. El vehículo pasa de izquierda a derecha rápido, pues apoyo rápido. Eso es un cambio de apoyo rápido. El vehículo pasa de izquierda a derecha más lento, pues es un intervalo grande. El intervalo, el tiempo que tarda entre apoyar de izquierda a derecha es grande. ¿Qué es lo que nos dice esta pregunta? Las preguntas que hacen sobre los apoyos en general no son muy complicadas. Espero que se haya entendido. Siguiente. ¿Qué es la resistencia aerodinámica? A. Es la resistencia que se produce al subir un camión de un nivel a otro. Esto no tiene sentido. B. Es la fuerza que se opone al movimiento de un camión a través del aire. Aerodinámica, aire, ya me gusta más. C. Es la resistencia que se produce al acelerar o frenar el camión debido a la inercia de la masa. ¿Vale? D. Es la cantidad de masa que percibe para el correcto trabajo de adherencia, dirección y frenado. Es que esto es sencillo. La única que nos habla del aire. El vehículo tiene que atravesar el aire, que no el viento, y eso cuesta dinero, cuesta un esfuerzo, y es la resistencia aerodinámica, que es atravesar aire. De las que me dan aquí no puede ser otra. 9. ¿Cómo se denomina caja de cambio? Y me dice caja de velocidades, caja primaria, caja secundaria, caja de embrague. Un regalo, caja de velocidades, seguimos. 10. En un camión, el desgaste prematuro de los neumáticos es una característica típica. A. De la sobrecarga del eje delantero, no así del trasero. B. De la sobrecarga en los ejes delantero y trasero. C. De la sobrecarga del eje trasero, no así del delantero. O D. El desgaste prematuro de los neumáticos no produce sobrecarga. Pues fijaos, pues simplemente si desgasto los neumáticos o si se desgastan los neumáticos, suele ser porque sobrecargo el eje. ¿Cuál? Pues depende del eje que sobrecarga, pues se desgasta más el neumático. Entre las que me dan aquí, pues solo puede ser de la sobrecarga de cualquiera de los ejes, del delantero o del trasero. Depende de cuál sobrecarga,
pues se desgasta más, aunque se desgastan los dos. Pero vamos, descartando el resto. El resto no puede ser. 11. Una buena estiba. Recuerdo que la estiba es el arte o pericia de colocar la carga sobre el vehículo, sobre el bastidor del vehículo. Y me dice, bueno, una buena estiba requiere que la carga sea colocada. Y me dice, reduciendo al mínimo el tiempo de descarga y descarga. B, de forma que nunca se superpongan más de 5 bultos. Con bultos pensad que son productos, cajas o cualquier tipo de, de materia que yo transporte. C, de forma transversal al vehículo, que sería en la horizontal, ¿vale? O D, de forma longitudinal. Pues fijaos, vamos a descartar. La D y la C no, porque tú no cargas transversal o longitudinal. Eso depende del producto que llevas. Hay productos que se cargan longitudinales y otros que se cargan transversales. Luego, la B, de forma que no se superpongan más de 5 bultos. O sea, no puedo poner más de 5 cajas. No, lo que no puedes llevar es más de 3 alturas de palé. Son las alturas de palé. Pero en lo que son cajas o bultos, pues no hay límite. El límite, si la caja es muy pequeña, pues apilas 10 cajas. Y si las cajas son muy grandes, pues apilas 3. Es que depende, ¿vale? Entonces, por bulto no funciona así. Depende del producto. Solo me queda la A. Reducir al mínimo el tiempo de carga y descarga. Si lo reduzco al mínimo, he hecho una buena estiba. Aunque parece raro porque como dice reducir al mínimo, parece que tienes que correr y eso no es bueno. Tampoco compliquéis mucho porque descartamos las otras tres. Ya os digo, en el CAP, como son tipo test, siempre que podáis descartar, porque muchas veces los descartes nos dan la respuesta correcta. 12. Que permiten las autorizaciones multilaterales de transporte internacional. Transporte internacional, ya sabéis que es el tema más difícil del CAP. Y vamos a ver la respuesta. A. El transporte con destino a más de 2 países. B. El transporte de cabotaje en cualquier país firmante de un tratado con vehículos matriculados en otro estado no firmante. C. El transporte a o desde cualquiera de los países firmantes de un acuerdo con una sola autorización. D. El transporte a o desde cualquiera de los países firmantes de un acuerdo efectuados por vehículos matriculados en otros estados no firmantes. Vamos a ver esto es un rollo, ¿vale? El transporte multilateral, por supuesto, es una autorización que firman varios países que te permite hacer transporte internacional entre más de 2 países. Claro, si yo me voy a la A, que me dice el transporte con destino a más de 2 países, no es verdad. Estamos hablando que tienen que ser países firmantes y que cuántas autorizaciones lleva. Necesito más detalles. O sea, esto, si solo me viniera esta respuesta y las otras tres fueran muy raras, pues me podría servir. Pero no es verdad. La A no es verdad. Una autorización multilateral es un convenio que se firma entre varios países para ir con ese convenio a cualquiera de ellos. Un ejemplo, pues en Europa tenemos el espacio Schengen y dentro de nuestro espacio Schengen podemos movernos libremente. Y ahí tenemos una licencia multilateral que es la licencia comunitaria, con la que nos movemos por todos los países. Entonces, vamos a seguir descartando. La B me dice transporte de cabotaje en cualquier país firmante de un tratado con vehículos matriculados en otros estados no firmantes. ¿Qué es el cabotaje? Para que no os compliquéis mucho. El cabotaje es transporte nacional en un país que no es el tuyo. Por ejemplo, me voy a Francia y allí hago un París-Marsella. Pues eso es un transporte de cabotaje, porque ese transporte no me pertenece, ese transporte le pertenece a un francés, ¿vale? Pues eso es transporte de cabotaje, transporte nacional en un país que no es el tuyo, bueno, de tu empresa, de la empresa de matriculación de tu vehículo. Y eso no me descarta la respuesta, ¿eh? Me la descarta que lo hago con estados no firmantes. Yo si tengo un convenio multilateral es para cumplirlo. Yo no me puedo ir a un estado no firmante. Si no ha firmado no puedo ir. Luego, la D la descarto también porque me dice otra vez estado no firmante. Si no ha firmado el convenio, yo no puedo ir con ese convenio a tu país. Estamos hablando de que soy un vehículo que va a hacer transporte internacional de mercancía y ese país me tiene que dejar entrar. Y eso, hasta la fecha, siempre ha sido algo muy restrictivo, está muy controlado. Por lo tanto, la C, transporte a o desde cualquier país firmante de un acuerdo y con esa autorización. Solo lleva una autorización. ¿Cuál? La multilateral. Y con esa puede ir a varios países, ¿vale?
a más de uno, es multilateral porque puedes ir a más de un país. Si esta pregunta no os queda muy clara, no os preocupéis. Hablamos de que esta de momento es la más difícil que han puesto. 13. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de mercancías por carretera? Esta es fácil. Mirad, me dice la A, realizar estadísticas comerciales, pues ya tenemos la correcta. Un comercial hace cosas de comercial, pero es que el resto tenemos que saberlas. Que me dice B, controlar la selección, formación y rendimiento del personal. Pues esto, ¿quién lo hace? Esto lo hace RH, recursos humanos. Luego, elaborar nóminas. Esto lo hace el departamento de contabilidad, el tema de las nóminas. Y realizar funciones de planificación, dirección y coordinación, pues lo hace gerencia, los jefes, el departamento de gerencia. Por lo tanto, de lo que me dan aquí, pues debe ser un regalo, tema comercial, y de las otras tres, pues tenemos que saber qué representa cada una. 14. Una cisterna construida con paredes aislantes que permiten limitar los intercambios de calor entre el interior y el exterior es una cisterna, pues como la mayoría, son isotermas, ¿vale? Opciones que me da son calorífica, isoterma, frigorífica y refrigerante. Esto es el acuerdo ATP y tenéis que saber por ahí cuatro cosillas. Un vehículo isotermo es como un termo que tenemos en nuestra casa, que le echas leche fría y se queda fría, o le echas leche caliente y se queda caliente. Pues en los camiones hace igual, se pone una pared reforzada para que el calor se aísle. Bueno, la temperatura se aísle respecto al exterior. Y luego tenemos vehículos refrigerantes, frigoríficos y caloríficos que deberéis conocerlos, ¿vale? Acuerdo ATP. 15. La clasificación de los transportes en viajeros y mercancías es una clasificación en función de A, su ámbito, B, su objeto, C, la especificidad de su objeto y su régimen jurídico y D, su naturaleza. Fijaos, yo a mis alumnos les digo que hay cosas que, aunque se entienden, aunque se comprenden, no nos podemos olvidar de repasar. Tenemos que repasarlas. Porque en el CAP hay muchos contenidos que no hace falta estudiarlos, porque una vez que se te quedan y lo entiendes, pues ya está, ya lo has entendido, ya lo tienes. Pero esto no. ¿Y a qué me refiero? Mirad, de vez en cuando iré poniendo algún resumen para que tengáis un poco de contenido donde apoyaros. ¿Dónde tengo yo esto? Vamos a ver. Aquí lo tengo, perdón. Y esto es la clasificación del transporte. O sea, los transportes se clasifican en transporte según su naturaleza, su objeto, su función, su ámbito y su especialidad y régimen jurídico. ¿Esto es difícil de entender? No, si esto se entiende fácil. Un transporte público, lo que hemos dicho antes, transporte por cuenta ajena, empresa es una empresa, cualquier empresa grande que os imaginéis, que transporta mercancía. Pues ya está, transporte por cuenta ajena, transporte público. Y luego tenemos transportes privados, que son por cuenta propia, que suelen ser empresas privadas complementarias, empresas que tienen camiones, pero no se dedican al transporte. Pues tú tienes una frutería, o tienes una empresa de construcción, o tienes cualquier tipo de empresa que necesitas un camión, pero no te dedicas al transporte. Luego, objeto, pues depende de lo que lleves, viajero o mercancía. Eso es el objeto. Función, regular y discrecional. Transporte regular, transporte que siempre hace la misma ruta o tiene tiene una periodicidad con una hoja de ruta, siempre hace lo mismo, siempre pasa por el mismo sitio todos los días o todas las semanas. Eso es un transporte regular. Y luego transporte discrecional que no tiene una ruta prefijada. El transporte de mercancía siempre es discrecional. Más su ámbito interior, pues dentro del país, e internacional en el momento que sale del país. Y luego su especialidad, régimen jurídico ordinario, bajo las normas y regímenes ordinarios, pues los kilos, el vehículo, la longitud, todo va en régimen ordinario, según las normas. Y transporte especial, pues hay que pedir permiso, pues porque el tipo de transporte o el vehículo lo necesita. Entonces, esto difícil no es. El problema es que si nos preguntan en el examen, pues tenemos que saber que nos preguntan por su objeto y tenemos que saber que el objeto es viajero y mercancía. Esto se estudia antes del examen, ¿vale? Hay unas cuantas cosas que hay que estudiar antes del examen. Una de ellas es esto, ¿vale? Pues yéndonos al examen, tenemos que nos preguntan por viajero y mercancía y eso es una clasificación según su objeto. Difícil no es, pero hay que repasárselo. 16. ¿Qué capacidad financiera se requiere acreditar para obtener una autorización de transporte público de mercancías? Pues eh, tenéis que saber que una autorización de transporte de mercancías es la tarjeta de transporte, que tengo que ser transportista y todo esto que debéis saber.
y hace falta dinero, acreditar dinero para poner un vehículo en esa autorización. Sí. ¿Cuánto? Yo tengo que pedir un crédito al banco, que no me tienen que dar ese crédito, tienen que asegurarme que me lo disponen. Yo tengo a mi disposición 9.000 euros por mi primer camión. Yo tengo a disposición 9.000 euros de crédito porque sí, porque me lo exige transporte la capacidad financiera. Como que yo tengo ese dinero y lo normal es que se haga un crédito de 9.000 euros que no lo estás usando, simplemente pues el banco te cobra una comisión por tener esos 9.000 euros disponibles. Eso por el primer vehículo. Y cada vehículo que añada, por cada vehículo que añada, tenéis que saber que son 5.000 euros, ¿vale? Por cada vehículo que añada. Y esto, pues bueno, es un concepto un poco teórico, pero que se os suele quedar. Sería la D. 9.000 euros por el primer vehículo y 5.000 euros más por cada vehículo que añada. ¿Esto quiere decir que tienes que tener el dinero? No, tienes que tener el banco te tiene que asegurar un crédito, una capacidad financiera de este dinero. Siguiente. ¿Qué es la guiñada? Esto lo explico todos los exámenes. Esto es un vehículo visto desde arriba, ¿vale? Que en el último me equivoqué, creo. En el último examen lo expliqué bien, pero luego puse mal la respuesta. Mirad, transporte de mercancías. Tiene movimientos de giro o movimiento de giratorio de la carrocería sobre su eje. Este sería el eje transversal. Este sería el eje longitudinal. Y esto es tanto para mercancías como para viajeros. Sobre el eje longitudinal, el vehículo es una balanza. Se balancea. Y esto tenéis que saberlo. Sobre todo pasa en las curvas. Sobre el eje transversal, el vehículo cabecea. Esto es la frenada y la aceleración. Y sobre, esto es el vehículo visto desde delante, ¿vale? Perdón por los dibujos, pero es lo que hay. Entonces, sobre el vehículo visto desde delante, el vehículo guiña. Puede guiñar hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué es esa profundización que tiene un vehículo en las curvas? Es ese giro que hace el vehículo en la curva. ¿Cuánto puede profundizar un vehículo en la curva? Un vehículo que tenga mucha guiñada va a tener mucho eje de giro. Y esto sería sobre el eje vertical, sobre la vertical. Esto es bueno entenderlo, pero si no terminas de entenderlo, pues quedaos simplemente que la transversal sobre el transversal se cabecea, sobre el longitudinal se balancea y sobre el vertical se guiña, ¿vale? Pues dicho esto, que es una guiñada, movimiento de giro sobre el eje vertical. Y siguiente pregunta. 18. El incumplimiento del plazo de carga da derecho al porteador. El porteador podríamos decir que es el transportista, ¿vale? A exigir una indemnización. Respuesta rápida, sí. Siguiente. 19. Debido a la irregularidad de la carga, el estibador debe ayudarse de ciertos materiales para rellenar los huecos. ¿Cuál de los siguientes materiales es incorrecto para esta tarea? Y me dice la madera, los comburentes, la espuma de poliuretano o bolsas de aire. Estamos hablando de que yo pongo, yo qué sé, palés, vigas, cualquier tipo de material que llevo en el vehículo y necesito ayudarme o a llevarlo tenso, a llevarlo junto, a que no se mueva o a que no se golpee entre sí. Le puedo poner madera, es que madera solemos poner entre los huecos o sobre todo como calzo, solemos calzar con madera. Espuma de poliuretano, los corchos estos, que no es corcho, que es espuma, pero bueno, también se pueden poner. Bolsas de aire, como nos vienen a nosotros los paquetes, pide un paquete y viene con bolsas de aire para que no se rompa. Pero lo que no se puede poner entre los materiales son comburentes. Un comburente es parte del triángulo del fuego y es sobre todo en la atmósfera oxígeno. Es un precursor del fuego. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo no puedo poner nada comburente porque facilita un incendio. 20. De las siguientes actuaciones que realiza el conductor de un camión, ¿cuál es correcta para reducir la resistencia a la aceleración? Y yo os digo que sin leer las respuestas va a ser intentar acelerar y frenar menos. Vamos a ver. A. Provocar aceleraciones excesivas. No, esto va a aumentar la resistencia. B. Reducir la presión de los neumáticos. Tampoco. Además, no directamente se relaciona con la resistencia a la aceleración, pero no nos van a preguntar por los neumáticos directamente. C. Mantener la distancia de seguridad para evitar frenadas bruscas. Esta es buena, esta es que es imposible que sea mala. D. Utilizar los frenos asiduamente, quiere decir utilizar los frenos mucho y eso no me interesa. Y menos cuesta arriba. Pues nada, mantener la distancia de seguridad para evitar frenadas. Ya sabéis que la parte específica siempre suele ser un poquito más difícil. 21.
¿Qué son los transportes de mercancías en régimen de cabotaje? Pues ya lo he explicado antes. A. Los transportes realizados íntegramente en el territorio de un Estado extranjero por transportistas que están establecidos en el mismo. No, porque si estás establecido en ese país, tú eres nacional. ¿Me explico? No me vale. Transportistas que están establecidos en el mismo. Eso quiere decir que un francés que tiene su empresa en Francia hace el transporte. ¿Eso es un cabotaje? No, eso es transporte nacional, ¿vale? La empresa sea francesa o la empresa sea alemana. Mientras tenga la sede en Francia y esté en Francia, esa está haciendo transporte nacional. B. Los transportes realizados íntegramente en el territorio de un Estado extranjero por transportistas que no están establecidos en el mismo. Ya la tenemos. ¿Y eso qué es? Un transporte nacional en un país que no es el mío. Y ya está, ¿vale? 22. El transporte de mercancías por carretera en régimen de cabotaje. A. Lo pueden realizar los transportistas establecidos en la Unión Europea que dispongan de licencia comunitaria. Y esta va a ser la buena, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es normal ir a otro país a quitarle el trabajo. No es lo normal. Tú no puedes ir a Alemania a hacer transporte nacional suyo si tú estás en otro país. No tiene sentido. ¿En Europa se hace? Sí, se hace. Tiene ciertas limitaciones, pero se puede hacer. En el resto del mundo no se puede hacer. Si tú vas a otro país e intentas hacer transporte nacional, pues lo normal es que no puedas, ¿vale? No puedes hacer transporte nacional en un país que no es el tuyo. Y las otras opciones me dan que el transporte es libre, el cabotaje es libre, eso es imposible. Para nosotros, que necesita una autorización especial de cabotaje, eso no existe, ¿vale? Y luego me dice que está prohibido. Bueno, la más correcta, por supuesto, es la A. Lo pueden realizar los transportistas establecidos en la Unión Europea que tengan licencia comunitaria. Es la más correcta. El cabotaje es cosa de Europa, es cosa nuestra. 23. El convenio CMR, Convenio de Transporte Internacional, Carta de Porte Internacional, se aplicará a los contratos de transporte de mercancías por carretera en los que A. Los lugares de carga y descarga de la mercancía pertenezcan a países distintos y ambos sean firmantes del convenio. B. Los lugares de carga y descarga de la mercancía pertenezcan a países distintos y al menos uno de ellos sea firmante del convenio. C. Los lugares de carga y descarga de la mercancía pertenezcan a países distintos y al menos uno de ellos no pertenezca a Europa. Esto no tiene nada que ver, ¿vale? El CMR no tiene nada que ver con si pertenece o no a la Unión Europea. Tú tienes que tener firmado el convenio, pero la Unión Europea va aparte. Y D, los lugares de carga y descarga de la mercancía, bueno, me menciona Europa, o sea que la descarto también. Vale, entre las dos que me quedan, esta creo que es la pregunta más difícil que han puesto de momento en este examen. Y el CMR se aplica a contratos que tengan lugar de carga y descarga de la mercancía que pertenezcan a países distintos. Hasta aquí vamos bien, ¿vale? O sea, tú cargas y descargas en un país distinto. Cargas en España y descargas en Portugal. Perfecto, CMR. Pero si cargas en España y descargas en España, no puedes llevar CMR. Y lo mismo en países extranjeros. Y luego me dice que los dos sean firmantes o que al menos uno de ellos sea firmante. ¿Cuál es la lógica? Que los dos sean firmantes, ¿no? Pues esa no es, ¿vale? Es la B. Pues yo digo que esta es la más difícil. Con que uno de ellos sea firmante del convenio, se puede hacer transporte de mercancías con convenio CMR. Se aplica ese contrato. No sirve otro contrato. Tienes que aplicar el contrato CMR, que es el más completo y el más restrictivo. Esta es difícil, ¿vale? Porque no tiene mucho sentido, es un poco complicada. Si os hace muy difícil, no pasa nada. 24. Que se entiende por carga indivisible en las normas de circulación. Nada, esto es como en el B, esto es como la típica pregunta de autoescuela. A. La que es objeto de un único contrato de transporte. No. La que debe ser transportada en un envío. No. La que no puede dividirse. Ya está, ¿vale? Carga indivisible, la que no puede dividirse, ¿vale? Añaden lo de sin coste o riesgo de daño porque tienes que modificarla, tienes que cortarla, tienes que tener un problemón si quieres dividir esa carga. Una viga, cualquier elemento rígido que no pueda separar. Nada, una carga indivisible no se puede dividir y punto. 25. Y con esto terminamos la parte específica que ha sido un poco difícil. ¿Cómo se denomina el acuerdo entre más de dos países para regular las condiciones de trabajo entre ellos? Este es un regalo porque ya nos lo han preguntado y es transporte multilateral. Bien,
Terminada la parte específica, le pongo un 7,5 de dificultad sobre 10, ¿vale? Para lo que suelen ser los exámenes del CAP, pues más o menos un 7,5. No es muy difícil, pero tampoco es fácil, ¿vale? Es un 7,5 de dificultad, hay que tener unos cuantos conceptos claros, no hay muchas preguntas regaladas y si alguien ha hecho la parte o va a hacer la ampliación de mercancía en Almería, pues le vendría bien ir preparado con estos conceptos. Y ahora vamos a la parte común, que siempre suele ser más sencilla, y no os preocupéis si en la parte específica respondéis 5, 10, 15 preguntas, no pasa nada, que en la común se remonta. Venga, ¿a qué altura deben ajustarse los reposacabezas de un vehículo? Y me dice A, por encima de la parte posterior de la cabeza, B, por debajo de la nuca, C, a la misma altura que la parte superior de la cabeza, o D, a la misma altura que la parte posterior de la cabeza. Pregunta de teoría, tiene sentido, pero lo preguntan un poco raro porque esto siempre se estudia con la altura de los ojos o la altura de las orejas. Pero bueno, a la misma altura que la parte superior de la cabeza. Hay que sabérselo, cuidado con esta pregunta. Esta pregunta lía mucho, hay que sabérsela, ¿eh? A la misma altura que la parte superior de la cabeza. Tiene todo el sentido del mundo. La cabeza, ¿vale? Esto es la parte de detrás de una cabeza, ¿vale? Y esto es el reposacabezas. Pues la cabeza tiene que quedar, la parte superior de la cabeza, siempre apoyando en el reposacabezas. O la misma altura que, apoyándonos, a la misma altura que el reposacabezas. No es una pregunta fácil, ya os digo, porque la parte posterior pues, nos podemos confundir. Hay que decir exactamente en qué zona. También nos pueden preguntar por la altura de la oreja o la altura de los ojos. Más fácil. 27. Al prestar ayuda en un accidente de tráfico, ¿cómo se debe colocar a los heridos que sangran por la boca? B. Sentado. Perdón. A. Sentado. B. Boca arriba. C. Boca abajo. O D. En posición de defensa. Pregunta sencilla. En posición de defensa. Cuando una persona está inconsciente o está sangrando por la boca, supura líquido, hay que exponerla en posición lateral de defensa, de lado, para que ese líquido salga o si está inconsciente y vomita, pues que no tenga una broncoaspiración y se puede morir. Y luego tenéis otra pregunta que nos dicen, que no es esta, que nos dicen cómo se debe colocar una persona para hacer el boca a boca. Pues una persona para hacerle la respiración artificial se le coloca boca arriba, ¿vale? Pero esa no es esta pregunta. Pero por si acaso. 28. ¿Cómo se denomina el método de extinción de un incendio consistente en la dilución o desplazamiento del oxígeno? Bien, triángulo del fuego, ¿vale? Esto es un triángulo. Lo explico en casi todos los exámenes, explico el triángulo del fuego. Raro es que no lo explique. Y en el fuego tenemos tres factores, que si no existen los tres factores, no se puede dar un fuego. Primero, el combustible. Y con combustible me refiero a gasolina, pero me refiero a gasolina como me refiero a madera, como me refiero a un gas, me refiero a cualquier cosa que se queme, ¿vale? Luego, aparte del combustible, tenemos el comburente, que esto es lo que más os equivocáis. Os preguntan que el comburente en la atmósfera es el oxígeno y que es un 15%, ¿vale? Por ciento ahí. Con esto os equivocáis un montón, ¿vale? El comburente simplemente, que si no hay oxígeno, si no hay aire o algo parecido, no hay fuego. Una vela la tapas y se apaga, porque no hay oxígeno. Y tenemos combustible comburente y luego simplemente necesito temperatura, ¿vale? Un foco de calor, temperatura, que puede ser el sol, o una lupa o un mechero, ¿vale? Temperatura. Y estos tres son los factores del triángulo del fuego. Luego nos pueden preguntar cómo se apaga un fuego quitando cualquiera de estos tres. Pues si yo lo que hago es desplazar el oxígeno, me están diciendo que estoy quitando el comburente. Vale, pues el comburente, para eliminar el comburente, lo que hago es, si yo quito comburente, a ver, aquí, lo que hago es un sofoco, ¿vale? Yo sofoco la vela. Si yo quito el comburente. Si yo quito la temperatura, para quitar temperatura, pues ¿cómo apaga un fuego por temperatura? Lo enfría, ¿vale? Con agua, sobre todo, se enfría. Y por combustible, lo normal que os pregunten es desalimentar, ¿vale? Lo desalimento. Si yo quito combustible, lo desalimento. Pues si tengo dos ruedas quemándose y alrededor hay 8, pues quito las ruedas que hay alrededor para que no se queme. Lo desalimento. Y con esto pues podéis responder un montón de preguntas. El triángulo del fuego es comburente, combustible y temperatura. Y si retiro el comburente, sofoco, tenemos la respuesta, ¿vale? Retiro el oxígeno, ¿vale? Sofoco.
Si quito el combustible, desalimento, y si quito la temperatura, enfrío, ¿vale? Luego tenemos otro rollo con el tetraedro del fuego, que es el tema de la inhibición catalítica. Pero bueno, eso es otro rollo. 29. ¿Cómo se denomina el precio que el asegurado paga al asegurador estipulado en la póliza del seguro? Pues nada, ¿cómo se llama lo que pagamos todos los años fielmente a nuestra aseguradora? La prima. La prima de seguro, ¿vale? Simplemente. 30. ¿Qué datos registra automáticamente el tacógrafo digital? Bueno, primera pregunta del tacógrafo. A. La actividad del conductor. B. El nivel de combustible. C. La temperatura exterior. O D. Las estaciones de servicio más cercanas. Pues esto debería salir fácil. La actividad del conductor la registra automáticamente, sobre todo la conducción, la registra automática. Y las demás tenemos que seleccionarlas nosotros. Pero el tacógrafo no entiende ni de combustible, ni de temperatura, ni de estaciones de servicio. Pregunta fácil, ¿eh? 31. La combustión se puede definir químicamente como la reacción exotérmica de una sustancia combustible con un... ¿Vale? Y vamos a ver. A. Comburente. Generalmente sulfuro. Yo no he puesto sulfuro. Yo he puesto oxígeno. Bueno, no lo he puesto, pero he dicho 15% de oxígeno. Entonces, ¿es un comburente? Sí, pero sulfuro no. Refrigerante. Generalmente nitrógeno. Bueno, vamos a seguir viendo. Antioxidante. Esto sí que no. Antioxidante no. Generalmente nitrógeno. No penséis que el CO2 os lo van a poner como un antioxidante, ¿vale? Porque yo puedo sofocar con un extintor de CO2, pero eso no es un antioxidante. Un antioxidante es un... Venga, siguiente. Hablamos de comburente, que generalmente es el oxígeno, ¿vale? El oxígeno es el que hablamos siempre de comburente. Un aguacate, es lo que quiere decir. Un antioxidante es un aguacate. 32. La ergonomía proporciona recomendaciones respecto de los diferentes aspectos del trabajo. ¿Cuál es una de esas recomendaciones? Pues ya sabéis, ergonomía que estudia el cuerpo humano, la sociedad, el desarrollo de las máquinas y el humano, cómo se adapta el trabajo a la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos recomienda, pues sobre todo, en este caso dice postura. Perdón, de estas recomendaciones, ¿qué nos dice? Y nos dice A, postura. B, espacio y medio de transporte. C, movimiento y esfuerzo. O D, la respuesta A y C son correctas. O sea, sí, en los estudios ergonómicos, ¿qué recomendaciones nos dan en cuanto a qué? Pues en cuanto a postura nos dan recomendaciones y en cuanto al movimiento también. Por lo tanto, la A y la C son correctas. ¿Por qué la B no es correcta? Porque lo del espacio sí que se estudia en la ergonomía, pero el medio de transporte como tal, ¿en qué medio de transporte te transportas? No te mueves, no sale en la ergonomía. Una pregunta un poco rara, ¿vale? 33. La minoración superior al 50%, mira, esto va a ser una sanción. Y todo lo que sea el 50% es que no sigo ni leyendo. Es muy grave. Si te pasas del 50% de lo que sea, de conducción, de descanso, semanal, diario, lo que sea, va a ser muy grave. 34. Circulando por pendientes ascendentes o descendentes, cuesta arriba o cuesta abajo, es recomendable A. Saltar velocidades siempre que se circule en seco. B. Reducir la aceleración. C. Saltar velocidades siempre que sea necesario. O D. Utilizar cambios manuales en lugar de automáticos. Vamos a ver. Saltar velocidad siempre que se circule en seco no tiene nada que ver. Reducir la aceleración depende. Depende. Cuesta abajo sí, cuesta arriba. Depende un poco. No es correcta del todo. Porque es mucho más correcta saltar velocidades. Siempre que sea necesario, debes saltar velocidades. Sí, tanto cuesta arriba como cuesta abajo. Si puedes saltarte una marcha, te la saltas. De hecho, en los coches se hace, pero en los camiones se hace muchísimo más. 35. En función de por dónde se circule, se recomiendan unas técnicas indicadas para optimizar el consumo de carburante. ¿Qué se recomienda en llano? Vale. A. Mantener el pedal del acelerador presionado. Esto no puede ser porque todo lo que sea pisar el pedal gasta combustible. B. Circular en punto muerto siempre que sea posible. Esto es una barbaridad. Esta no puede ser. C. Mantener la aguja del tacómetro, el cuenta revoluciones, ¿vale? En la parte izquierda de la zona económica, lo más cerca posible del régimen de consumo específico mínimo. O D. Reducir la relación de transmisión. La D quiere decir bajar de marcha. Y eso en general es malo. No se debe circular con marchas cortas. Se debe circular con la marcha más larga posible.
Entonces, entre las que me dan, por supuesto que la correcta es la C. Y tiene sentido. Si yo tengo un cuenta revoluciones, ¿vale? Que esto lo explico en el vídeo del par, y el ralentí está aquí y la potencia máxima está aquí, a mí me interesa siempre ir en la zona verde, ¿vale? Aquí estaría la zona del par máximo o zona verde. Pero si yo no tengo que forzar el motor y si yo puedo permitírmelo, yo circulo lo más posible a la izquierda de la zona verde. ¿Por qué? Porque mantengo unas buenas revoluciones, mantengo la zona económica, pero encima gasto menos porque estoy a la izquierda. Y cuantas menos revoluciones, menos gasto. Si voy cuesta arriba, yo no puedo hacer esto, porque el coche va a tener un sobreesfuerzo increíble y se va a ahogar. ¿Dónde tendría que ir? Por aquí. Si voy cuesta arriba, tendría que ir hacia la derecha, dependiendo de lo que me exija esa pendiente. 36. Si una semana se conduce en 56 horas, la siguiente semana 34. Siguiente pregunta. Ya sabéis, bisemanal son 90 horas. 56 más 34, 90. Un reposacabezas ajustado por debajo de la nuca de su usuario. A. Se considera ajustado óptimamente. B. Reduce el riesgo de lesiones cervicales. Bueno, por debajo de la nuca ya sabéis que va a ser peligroso, ¿vale? Muy peligroso el golpe que te puede dar si llevas la cabeza por aquí y llevas el reposacabezas por aquí. Es súper peligroso. El golpe que viene aquí te puede hasta matar. C. Aumenta el riesgo de lesión cervical. O D. Aumenta el riesgo de lesión lumbar. Pues tenemos que conocer la espalda, ¿vale? Si una espalda es esto, así, pues aquí arriba están las cervicales, aquí en medio están las dorsales y aquí abajo, que es lo que más suele doler, están las lumbares. Pues lo que impide el reposacabezas es el latigazo cervical, la parte del cuello, ¿vale? O sea que la C. Aumenta el riesgo de lesión cervical. Cuando nos hablen de lumbares, nos van a hablar de levantar peso, casi seguro. 38. Los factores psíquicos son, ya sabéis, factores psíquicos como estado mental y todo esto. A. Factores que no influyen en los accidentes de trabajo. Mentira, sí que influyen, tema de ansiedad, estrés, todo esto influye mucho. B. Factores que influyen en los accidentes de trabajo, pero exclusivamente, lo descarto, ¿vale? Si dice exclusivamente, dice exclusivamente en el caso de conductores de autobús. Mentira. C. Factores que influyen en los accidentes de trabajo, pero exclusivamente nada, fuera. Solo puede ser la D. Factores causantes o al menos que inciden en la producción de accidentes. ¿Correcto? Sí. Tienes ansiedad, tienes estrés, tienes depresión, estás mal por cualquier tipo de tema emocional, claro que influye en el trabajo. 39. De las siguientes enfermedades, señale la que no está reconocida, importante, la que no está reconocida como enfermedad profesional en el sector del transporte. Pues nos tenemos que saber las enfermedades profesionales. Ya os pondré un resumen sobre esto, un esquema sobre esto. Pero bueno, de las que notan aquí, pues tenemos que saberlo. Y me dice A. Parálisis del nervio radial por compresión del mismo provocada por posturas forzadas. Correcto. Esto sobre todo es también por apoyar el brazo en la ventanilla. Fijaos, la C me dice bursitis, que es inflamación de las bursas, de las articulaciones. Correcto también. Fatiga de las vainas tendinosas. Correcto también. Inflamación de los dedos. La única que no es correcta es el dolor de cabeza ocasionado por el ruido del motor. Los vehículos actuales no deben de transmitir mucho ruido al vehículo y además lo que produce más ruido es abrir la ventanilla y nos quedamos sordos. Eh, Chicos, chicas, no abráis la ventanilla cuando vayáis conduciendo un vehículo. Siempre que vayáis por carretera, no abráis la ventanilla, ¿vale? La ventanilla cerrada y además es que el vehículo gasta mucho más. Respuesta correcta, el dolor de cabeza ocasionado por el ruido del motor no es una enfermedad del transporte. 40. Para mejorar la seguridad, A. Será suficiente con realizar una frenada suave. B. Será suficiente con realizar una frenada progresiva. Como dice suficiente, parece que se queda corto, ¿no? C. Se deberá frenar con poca antelación. Esta sí que no. Hay que frenar con suficiente antelación. Y la D me dice, la frenada se realizará de forma suave, progresiva y siempre con antelación ante un obstáculo. Pues perfecto. Venga, pregunta fácil. 41. ¿Cuándo está especialmente aconsejado que un conductor evacúe el vehículo? Y me dice A, en caso de que haya muy poca luz, B, en caso de tormenta, C, en caso de que haya mucha luz, o D, cuando existe un peligro inminente de choque. Pues nada, un regalo. Si hay un peligro de choque
inminente, pues hay que salir del vehículo porque es peligroso. Las demás, pues no tiene tampoco mucho que ver. 42. La potencia de un motor se mide, pregunta típica del CAP, tenéis que saberlo. La potencia de un motor se puede medir en caballos o en kilovatios. Y tenemos que buscar caballos fiscales, no. Son caballos de vapor, ¿vale? Caballos de vapor. Newton no y kilómetros por hora no. Es caballos de vapor. La potencia se mide en caballos de vapor. Caballos de vapor o kilovatios. Cuando os pregunten por el par se mide en newton metro o kilómetro. Ahí. Cuando os pregunten por la energía cinética, se mide en julio. Cuando os pregunten por aerodinámica, se mide en túneles de viento. ¿Qué me queda? Bueno, ya saldrán más, ¿vale? Pero todo esto son conceptos que tenéis que tener claros. 43. Señale la afirmación incorrecta. A. La declaración amistosa de accidente agiliza el pago de indemnizaciones derivadas de un siniestro. Eso es correcto, ¿vale? Esto es verdad. B. La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el consumo de los vehículos. Pues no sé yo cómo por llevar un papel va a disminuir el consumo de tu vehículo, ¿vale? No. Facilita y agiliza la labor de las empresas, sí, y de los tramitadores, todo esto sí, pero que disminuya el consumo, no. Venga. 44. ¿Por qué es importante el dispositivo ABS? Y me dice, porque aumenta la distancia de frenado, porque mantiene el control sobre la dirección del vehículo, porque bloquea la rueda o porque aumenta la tracción. Bueno, aumenta la pérdida, perdón, aumenta la pérdida de tracción. El ABS, el antibloqueo, es el más fácil que os pueden preguntar, de seguridad activa de los frenos. El antibloqueo, vamos a buscar lo que sea lo bueno, porque es que son tres malas. Aumentar la distancia de frenado es malo. Bloquear la rueda es malo. Y aumentar la pérdida de tracción es malo. Simplemente cuando actúa, pues la dirección se puede controlar. 45. ¿Cómo se llaman los símbolos que aparecen en determinados mensajes en la pantalla del tacógrafo digital? Pero en la del tacógrafo, igual que en el coche. En el coche, los símbolos que nos salen del motor, de los limpias, de lo que sea, son pictogramas, ¿vale? Sin más, pictogramas. 46. Según la normativa laboral española, ¿cómo se computa el tiempo de trabajo si un conductor trabaja en dos empresas? Y me dice una, solo se computa, pues como empieza por solo, ya de primera la descarto. Luego me dice la B, no se computa en ninguna de las dos. Mentira, vamos a ver, tú trabajas en las dos empresas, pues tienes que computar en las dos empresas. Solo se computa, la descarto también, pues nada, me dice, debe computar el tiempo de trabajo de las dos empresas. Si no entendéis muy bien lo que es computar, pensad que yo tengo 9 horas de conducción al día. ¿Cuántas puedo hacer? 9. Si trabajo en dos empresas, puedo hacer 9 horas entre las dos empresas, ¿vale? Pues 4 horas y media en cada una. Eso significa que se compute, que cuenta tus 9 horas en las dos empresas. 47. ¿Cuánto puede conducir un conductor como máximo sin hacer una interrupción según la reglamentación europea? Pues nada, 4 horas y media. Pregunta fácil. Siguiente. Según la reglamentación social europea, la pausa de conducción ha de ser A. 30 minutos cada 4 horas. Nada. B. 15 minutos al día. Fuera. C. 90 minutos. Nada. D. 45 minutos cada 4 horas y media. Otro regalo. 49. ¿Qué es el espacio Schengen? A. Incluye a todos los Estados miembros de la Unión Europea. No es verdad. No todos los Estados europeos están en el espacio Schengen, ¿vale? Porque o no pueden o no quieren. B. Supone la libre circulación de personas entre continentes. No, entre continentes no, ¿vale? Estamos en Europa. Entre continentes no. C. Un territorio sin controles fronterizos internos dentro de Europa. Pues ya la tenemos, ¿vale? Porque espacio publicitario no va a ser. Territorio sin controles entre nosotros. ¿Tenemos controles fronterizos? No. O sea, te pueden parar en una frontera, pero igual que te paran cuando estás por tu ciudad. Es un control sin más. Pero no es un control fronterizo como puedes tener si vas fuera de Europa. Venga, siguiente. Vamos por la mitad. De los elementos técnicos que se citan, ¿cuál contribuye a la seguridad activa de los vehículos? Y me dice A, el sistema antibloqueo ABS. B, el control de tracción, pero me dice desestabilidad, ¿vale? Entonces esa no va a ser. C, el control electrónico de aceleración.
eso no existe. Bueno, no existe, no nos lo pregunta. Y D, el reposacabezas. Fijaos, de lo que estudiamos aquí, seguridad activa, los frenos son seguridad activa y los controles electrónicos de los frenos son seguridad activa. Si nos ponen el ABS, pues tampoco dudéis mucho. El ABS es seguridad activa, sin más. 51. Estos son EPI, ¿vale? ¿Cuáles son EPI de los pies y las piernas? Suelen ser preguntas súper fáciles. A, los guantes, esos de las manos. B, gafas, esos son de los ojos. C, calzado y cubre calzado contra el frío. Pues ya lo tenemos, ¿vale? Los pies y las piernas. Porque lo otro me dice fajas y cinturones. Pues eso será de todo el cuerpo o del tronco, ¿vale? Pero, o integrales. Pero vamos, un EPI de los pies y las piernas, pues el calzado. No tiene más. 52. ¿En qué se fundamenta la conducción preventiva? Ya sabéis, conducción preventiva, pues conducir con cuidado, conducir con distancia de seguridad, conducir pensando que los demás van a actuar mal, todo esto. Entonces, A. Pensar de forma desconfiada al acercarse a un cruce, a una intersección. Pues esta es verdad. B. Estar preparado para reaccionar en menos tiempo. Correcto. C. Controlar el espacio. Correcto. El espacio que hay en la carretera. Todas son correctas. Conductor preventivo. 53. ¿El consumo de un vehículo para recorrer 100 kilómetros es algo característico del diseño del motor o depende de la forma y el estilo de conducción? Hombre, el motor influye, pero yo creo que sobre todo va a influir cómo conduzcas. A. Es característico del motor del vehículo y solo depende de su diseño. ¿Vale? Como pone solo, la descarto. B. Solo depende de la forma y el estilo de conducción. Lo descarto, ¿vale? Las dos van a influir. Va a influir más la conducción, pero bueno. Y la C me dice, depende tanto de la forma y el estilo de conducción como de las características del vehículo. Pues ya está. Esta va a ser la correcta, porque la D me dice que no depende de ninguno de los dos. Pues si no depende de eso, ¿de qué va a depender? 54. ¿Qué accidentes de los que tienen los trabajadores de empresas de transporte podemos considerar menos frecuentes? O sea, sí, os daré otro resumen de esto, ¿vale? Otro esquema, pero dentro de lo que menos nos puede pasar en cuanto a accidentes, ¿qué va a ser? A. Exposición a vibraciones. Hombre, pues esto sí que nos pasa mucho. Los vehículos a veces vibran de más o depende de la maquinaria que lleves y esto sí que pasa. B. Golpes con herramientas. No es lo más común del mundo, pero hombre, de vez en cuando algún golpe te llevas. Sobreesfuerzo. Esto es lo más común. Un sobreesfuerzo por levantar peso es lo más común que puede pasar. Pero, hombre, que me aplaste una maquinaria de trabajo, pues no ocurre todos los días, ¿vale? Y además son cosas bastante peligrosas. Entonces, lo menos frecuente es el aplastamiento, lógicamente. 55. ¿Qué factor no tiene influencia en el consumo de carburante? Y aquí siempre van a poner tres cosas súper obvias y una pieza rara que no conocéis. Y tenemos presión del neumático, posición del acelerador y perfil de la carretera. Y luego me sueltan el damper. Vamos a ver. El damper es la contrapolea del cigüeñal. Es un estabilizador que está en el cigüeñal. Pero no tenéis ni que conocerlo. Esto no influye en el consumo de carburante. O por lo menos no nos interesa, ¿vale? La presión del neumático, por supuesto que influye. La posición del pedal del acelerador se refiere a cuánto pise el acelerador, ¿vale? Si esto es el acelerador, pues cuanto más lo pise, pues más consume el vehículo. Y el perfil de la carretera, pues cuanta más inclinación, pues más consume el vehículo. 56. Utilizar un aceite de alta calidad para lubricar un motor, ¿tiene influencia en el consumo? Ya os digo, sí, ¿vale? Pero ¿cómo influye? ¿Aumenta el consumo? Mentira. La B me dice, sí, aumenta el consumo. Mentira. La C me dice, sí, disminuye el consumo, ya que reduce el rozamiento de las piezas, disminuyendo la pérdida de potencia. Correcto, ¿vale? Disminuye el consumo y disminuye el rozamiento, o sea que sí. La D me dice que no, pues nada, fuera. 57. La energía cinética que posee un vehículo en movimiento depende, y tenéis que saber que la energía cinética depende de la masa y de la, bueno, al revés, de la velocidad y de la masa, ¿vale? Velocidad y masa. Y tenéis que saber que la velocidad es más influyente que la masa. La energía cinética sería la mitad de la masa, ¿vale? La mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y esto qué quiere decir? Que la velocidad influye más que la masa. Por lo tanto, la energía cinética que posee un vehículo en movimiento, ¿de qué depende? Pues de la masa y la velocidad, que es la C, y punto. 58. El efecto fading se produce si se abusa, ya sabéis, efecto fading, tema de freno. El efecto fading es el calentamiento de los frenos.
Los frenos frenan porque se calientan. Si se calientan mucho, no frenan. Entonces el efecto Fading se produce si abuso del freno de servicio. El freno de servicio, el que llevamos en la patica, ¿vale? El que llevamos en el pie. 59. Si la calzada está cubierta de hielo y se pisa fuertemente el pedal del freno, el sistema antibloqueo ABS evita el bloqueo de la rueda. Y fijaos, hay un montón de respuestas, pero vamos al grano. Sí, ¿vale? Sí. Y punto. ¿Evita el bloqueo de la rueda? Sí. ¿Va a ser igual de eficiente que una calzada seca o mojada? No, ¿vale? Pero eso no es lo que nos dicen. ¿Evita el bloqueo? Sí. La única que me dice que sí, me dice sí, pero únicamente si el neumático presenta dibujo. Nada. Y a todos me dicen que no, o sea que sí. 60. 60. En la respiración boca a boca, ¿por qué hay que abrir la vía aérea al herido mediante la maniobra frente-mentón? Básicamente porque si no, no entra aire, ¿vale? Va a ser la C, para facilitar la entrada de aire a los pulmones. Es que las demás no tienen sentido. Es que si no, no entra aire. Abre la vía aérea para que entre aire. Sin más. 61. ¿Qué índice hace referencia a la comparación entre el número de fallecidos y el número de accidentes? Cuidado con esto, porque son 3 índices estadísticos y en este caso, fallecidos respecto a accidentes es el índice de gravedad, ¿vale? Ya veremos los 3 índices. El de mortalidad es directamente accidentes mortales y el de peligrosidad, número de accidentes. Lo veremos, ¿vale? Lo veremos. 62. ¿En qué momento los efectos del alcohol en la sangre son más notables? A. Cuando la curva de alcoholemia está en su punto más elevado, pues tiene todo sentido del mundo, ¿vale? Si has bebido alcohol y hacia arriba está la cantidad de alcohol en sangre y hacia la derecha están las horas, pues el alcohol hace una cosa así. Subiendo, subiendo, subiendo y va a empezar a bajar poco a poco. Pues cuando estás aquí arriba se llama pues el punto más elevado de la curva de alcoholemia. Y sí, va a ser la A, sin más. 63. ¿Está obligado a utilizar el tacógrafo un vehículo dedicado al transporte de mercancías que pertenece a la administración pública? Directamente os digo que no. Hay 3 respuestas que me dicen que sí, pero os digo que no. Si ese vehículo se dedica a sus cosas, a sus actividades de la administración pública, del ayuntamiento, de lo que sea, no. No. Necesita licencia de transporte o autorización como tal. Y tampoco necesita tacógrafo. Tienen licencia de transporte muchas veces, pero los conductores muchas veces no necesitan el CAP y muchas veces no tienen que llevar tacógrafo. Hay muchas administraciones públicas en las que el conductor, si es un conductor per se y se dedica a conducir, necesita el CAP, ¿vale? Si te dedicas a conducir, necesitas el CAP. Pero si coges el camión de vez en cuando y no te dedicas a conducir y es de la administración pública, pues el conductor ni tiene el CAP ni lleva el tacógrafo. Pero vamos, lo normal es que un conductor que se dedica a conducir un vehículo profesional tenga el CAP, aunque sea de la administración pública, ¿vale? Si estás contratado como conductor, necesitas el CAP. 64. En caso que exista un viento fuerte, ¿cómo debemos conducir? Y me dice, A, sujetando levemente el volante. No, el volante no se sujeta fuerte, pero se sujeta con firmeza, es lo que nos pueden decir. B, llevando la ventanilla abierta, bueno, pues no va a ser muy cómodo eso. C, utilizando una relación de marcha lo más corta posible. Y fijaos que esta va a ser una de las pocas veces que tenemos que utilizar marchas cortas. ¿Por qué? Porque hace mucho viento y tenemos que pelearnos contra el viento. Y para tener más fuerza, para tener más agarre, necesitaré una marcha más corta. Porque si no el viento, si yo voy en una marcha muy larga, tengo mucho recorrido, pero no tengo fuerza. O sea que es la C. 65. ¿Qué duración deben tener los cursos posteriores a la formación inicial para mantener la vigencia? Vamos a ver, la renovación. Preguntar un regalo, 35 horas. El CAS continuo, la renovación, 35 horas. 66. Cualquier periodo ininterrumpido durante el cual un conductor pueda disponer libremente de su tiempo, ¿a qué concepto corresponde? Esta es la definición del descanso, ¿vale? Tiempo de presencia, estoy a disposición del empresario. Otros trabajos, cualquier trabajo relacionado o trabajo efectivo relacionado o no con el transporte. Pausa es el tiempo que interrumpo las conducciones y el descanso es mi tiempo libre. O sea que la A. 67. Respecto al uso de los frenos como elemento de seguridad activa, ¿cómo se debe utilizar el freno de servicio, el freno del pie? A. Ejercer presión al inicio de la frenada y disminuirla progresivamente según se reduzca la velocidad del vehículo.
tiene sentido. B, presión suave y mantenida. C, presionando suave al principio y aumentando la presión progresivamente. O D, presionando progresivamente al principio y fuerte al final. La más correcta es la A, sin duda. Presionar al principio y poco a poco disminuir progresivamente esa presión conforme la velocidad se vaya reduciendo. Yo sé que las otras pueden parecer verdad, pero la más correcta es la A, sin duda. 68, que es el par máximo. Esto os debería de parecer un regalo. Máximo esfuerzo que transmite el pistón sobre el cigüeñal. Si habéis hecho el curso del CAP, vuestro profesor tiene que haber sido muy pesado con esto, ¿vale? El par máximo, zona verde, zona de máxima optimización del esfuerzo. Es el máximo esfuerzo que transmite el pistón sobre el cigüeñal. 69. Entre los accidentes sin víctimas mortales, ¿cuál es el más habitual? Y me dice incendio, vibraciones, sobreesfuerzo y atropello. Vamos a descartar los atropellos porque tienen mucha mortalidad. Y de las otras tres, lógicamente, ¿cuál es la que más me puede ocurrir? Lo he dicho antes, un sobreesfuerzo. Me hago daño en la espalda por levantar peso. 70. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es A. Esperar con el motor arrancado sin circular hasta que alcance la temperatura adecuada. Eso no se hace, ni con los coches tampoco, ¿eh? B. Bajar la pendiente en punto muerto. Eso es muy peligroso. C. Circular con una presión de inflado inferior a la recomendada por el fabricante. Tampoco, pues solo me queda la última. Mantener la aguja del cuenta revoluciones en la zona verde. Pues ya está. Eso ahorra combustible, sin más. 71. ¿Cuál es una medida de ahorro de carburante equivocada? A. Aprovechar la inercia. Ya sabéis que inercia es que el vehículo vaya solo, que circule con la fuerza que va acumulando. Eso es bueno. B. Bajar las pendientes con el motor parado. Pues ya está. Esto es súper peligroso. Las demás van a ser buenas. Bajar en punto muerto con el motor parado es muy peligroso. 72. Circulando con un automóvil a un número determinado de revoluciones por minuto del motor, RPM, el consumo será menor cuanto más larga sea la marcha. Es que no puede ser otra. Siempre que vamos conduciendo, hay que conducir en la marcha más larga posible. ¿Que solo puede ir en primera? Pues en primera. Pero nunca vamos a ir con una marcha inferior a una posible. Si yo puedo ir en tercera, voy en tercera, no voy en segunda, aunque sea cuesta arriba. Siempre voy en la marcha más larga posible. A no ser que vaya cuesta abajo y quiera reducir de marcha por el freno motor, pero poquito más. 73. Si se conduce un vehículo pesado y con el motor funcionando a la temperatura adecuada, se debe saber que el consumo de carburante depende, entre otros factores, y me dicen, del octanaje del gasóleo. Eso no. Primero, que no tiene sentido, y segundo, que no nos lo van a preguntar. B, del perfil de la carretera. Puede ser. C, de la posición del conductor. No. Y D, de la variación de la relación de compresión según las revoluciones. Tampoco. Es el perfil de la carretera. Fijaos, cuando os pregunten este tipo de preguntas que siempre hablan del consumo, tienes que tener muy en cuenta el perfil de la carretera, las revoluciones por minuto del motor, ¿vale? Pero sin temas de compresión y nada de esto. Y tema de posición. Posición del acelerador. Em, Cómo conduce el conductor, ¿vale? Forma de conducción, cómo conduce la persona, muy importante. Y me quedaría el mantenimiento del vehículo. Todo esto influye muchísimo en el consumo de combustible. Lo que se sale de esto, pues, alguna puede haber, ¿vale? Pero suele ser raro. Vamos con ello. Otra pregunta. 74. Entre los factores que influyen. Aquí. Entre los factores que influyen en el consumo de carburante de un vehículo pesado se encuentra. Y me dice A. La posición del pedal del acelerador. Esto es verdad. Y la longitud del cigüeñal. Nada. Fuera. B. El tipo de batería. No. C. La aerodinámica y la presión de los neumáticos. O D. El tipo de aceite y la longitud del pistón. Ninguna. Bueno, el tipo de aceite puede ser, ¿vale? Pero la longitud del pistón no. Por supuesto que es la aerodinámica y la presión de los neumáticos, ¿vale? No lo he puesto aquí arriba, pero hombre, por supuesto que la aerodinámica y la presión de los neumáticos influyen en el consumo, pero un montón, ¿eh? Aerodinámica y presión del neumático influyen en el consumo. Todo este tipo de... todo este tipo de preguntas, súper importantes. Son preguntas fáciles que tenemos que sacar. Más.
Otra igual, el consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor dependiendo de A, el tipo de batería, pues nada, fuera. B, de la aerodinámica y el número de revoluciones, pues ya la tenemos. Porque la C me dice longitud del pistón y la D me dice ángulo del cigüeñal, fuera. 76. Para reducir el número de revoluciones por minuto del motor, ¿cómo puede actuar el conductor? A. Repostando carburante con mucho azufre. No tiene sentido. B. Regulando la presión que ejerce sobre el acelerador. Pues ya está. Si es que no puede ser otra. Las revoluciones por minuto del motor dependen completamente de cómo pise el acelerador. Si es que no tiene más. 77. ¿Qué ventajas presenta conducir utilizando la relación de marcha más alta que sea posible dependiendo de la velocidad a la que se circule? Vale, si voy en la marcha más alta posible dependiendo de la velocidad, quiere decir que A. No tengo que comprobar el nivel de líquido refrigerante. Nah, eso no tiene sentido. B. Reduzco la aerodinámica del vehículo. Mentira. Fijaos, la aerodinámica del vehículo es la que es. Yo no puedo cambiarla. Si voy más rápido, sí que es verdad que tengo más túneles de viento y todo esto. Pero el vehículo tiene una forma y la forma que tiene es la que tiene. A no ser que yo modifique la forma del vehículo, la aerodinámica va a ser la misma. Luego me dice C, menor consumo y menor desgaste. Pues ya está, porque la D me dice pasar la ITV con menos frecuencia, pues no tiene sentido, ¿vale? Si yo conduzco en la marcha más alta posible, en general, pues consumo menos y el vehículo tiene menor desgaste mecánico. Y punto. Es bueno. 78. Además de reducir el consumo de carburante, realizar una conducción económica presenta otras ventajas. Señale la respuesta correcta. Y tenemos que ver. Vamos a ver. A. Se contamina acústicamente menos. Eh, bueno, puede ser verdad, sí. Sí. B. Permite aumentar los intervalos aconsejados por el fabricante del vehículo en cuanto a las revisiones. No, eso no. C. Se prolonga el plazo. No. Me dice que se prolonga el plazo para el ETV. No. Evita tener que comprar la presión de las ruedas. Tampoco. La A. Si es que por descarte no pueden ser las otras. Las otras tres son una barbaridad. Si yo conduzco con una buena conducción, pues contamino menos acústicamente y medioambientalmente. 79. Reducir la velocidad media de circulación, ¿qué ventajas presenta? Pues va a ser parecido a lo anterior. No tener que comprobar el nivel de aceite, fuera. Menor consumo, menor contaminación ambiental y menor desgaste mecánico. Pues ya la tenemos, porque las demás no tienen sentido. 80. Entre la documentación que debe llevar obligatoriamente en el vehículo no se encuentra, y siempre es lo mismo, ¿vale? Voy directo. La declaración de porte del último reporte efectuado o eh, la parte amistoso. Cualquiera de las dos, o parte amistoso no, perdón, el contrato, la póliza del seguro. Cualquiera de las dos no hace falta llevarlo en el vehículo, pero vamos a hacer un apunte. ¿Por qué? Porque me habla de documentación del vehículo. Fijaos, la documentación del vehículo es permiso de circulación, correcto, la ITV, correcto, el permiso o licencia para conducirlo, correcto, pero la declaración de porte o la carta de porte, eso no es del vehículo, eso es del transporte. Entonces, cuando nos pregunten en la parte específica, porque aquí no lo van a preguntar, en la parte específica, si hay que llevar obligatoriamente la carta de porte, pues depende de la pregunta, pero puede ser que sí, sobre todo el CMR. Puede ser que sí, o por lo menos que es parte de la documentación del transporte. Es diferente que me pregunten por el vehículo a que me pregunten en la parte específica por documentación del transporte. 81. En un vehículo con tacógrafo, ¿qué interrupciones deben hacerse intercaladas en el periodo de 4 horas y media de conducción para sustituir la pausa de 15 minutos, de 45 minutos? Pues otro regalo, otra pregunta igual. Hay que hacer dos interrupciones, la primera de al menos 15 minutos y la segunda de al menos 30. Esta pregunta os debería de parecer un regalo. 82. ¿Cuál es el, cuál es el objeto, cuál es el propósito del SIS, el Sistema de Información Schengen? A. Tener clasificado el ADN de todas las personas que cruzan las fronteras. No, de momento no. B. Poder hacer un mapa genético de los ciudadanos europeos. Tampoco, de momento. C. Preservar el orden y la seguridad pública a la vez que se facilita la circulación de las personas. Pues esta tiene sentido. Y D. Informatizar los servicios judiciales europeos. La D puede parecer verdad, pero es mucho más correcta la C. ¿Vale? El sistema de información Schengen para preservar orden y seguridad.
83. ¿Qué pauta de actuación en caso de incendio de un vehículo mientras se circula es correcta? Vamos a ver. A. Intentar apagar, sofocar el fuego con un extintor, ¿vale? B. Evacuar el vehículo, ¿vale? C. Solicitar ayuda, ¿vale? Pues todas son correctas, ¿vale? Sí, todas son correctas. No me preguntan qué es lo primero que hay que hacer. Eso no me lo preguntan. Porque si me preguntaran qué es lo primero que hay que hacer, es evacuar el vehículo. Pero me preguntan si estas actuaciones están bien. Sí, sí están bien. Cualquiera de las tres vale. Tiene un orden, pero valen. Lo primero sería evacuar el vehículo, luego intentamos apagar y luego llamamos a emergencia. Por supuesto, si somos más de... Si no estoy solo, uno intenta apagar el vehículo y otro evacúa y llama a emergencias, por supuesto. 84. En función de su influencia sobre el nivel de calidad percibido por los clientes, las características de un servicio de transporte se clasifican. Vale, esto es teoría pura y dura. Yo aquí no puedo aportaros mucho y os tengo que decir que tenéis que saber que en cuanto a la percepción de la calidad, hay servicios, características que son básicas, como que me lleve a donde yo te digo que me lleve, o lo que yo te digo que me lleve, o por lo menos que sea puntual. Cosas que son proporcionales, como me dicen la limpieza, por ejemplo, y cosas que son atractivas, como las tecnologías, las aplicaciones, si va en un autobús que lleve una tele, una pantalla, todo este rollo. No puedo aportar mucho más. Características básicas, proporcionales y atractivas de calidad. 85. ¿Cómo consigue principalmente el EBS, el control electrónico de frenado, cumplir sus funciones? Y me dice 85. A. Regulando la presión sobre los elementos frenantes. Bueno, podría ser, vamos a ver. B. Mediante intervenciones en el sistema de freno o en el control del motor, aprovechando la existencia del ABS y del ASR. Eh, bueno, podría ser. C. Actuando como un freno neumático. Esto no tiene sentido. D. Accionando desde el pedal del freno de una forma tal que los frenos reaccionen inmediata, simultánea y uniformemente. Esta es la más correcta, por supuesto. Es cuando leáis el EBS, el sistema electrónico del frenado, lo que hace es controlar todos los sistemas para que funcionen igual y a la vez. Quedaos con simultáneo y uniforme. Y con eso lo acertáis. 86. Según la ley del seguro, los daños sufridos por las mercancías transportadas en el vehículo responsable del accidente, A. No serán objeto de indemnización en ningún caso. B. Serán objeto de indemnización si el daño supera el 50%. C. No serán objeto de indemnización si hubiera habido negligencia del conductor. O D. Serán objeto de indemnización en todos los casos. Vamos a ver. Siempre que os hablen de este rollo, ley de responsabilidad civil y seguro, si no dicen nada más, están hablando del seguro de cobertura mínima. Por ejemplo, si me pusieran que no cubre el fallecimiento ni los daños del conductor o de mi vehículo, es verdad, no cubre nada de esto. Y tampoco cubre la indemnización de lo que transporte. Siempre me preguntan por el seguro de cobertura mínimo obligatorio. Y son siempre lo mismo. En caso de fallecimiento, no está cubierto. Ni tampoco el daño del conductor, ni los daños del vehículo, ni la mercancía transportada. ¿Vale? Todo eso no está cubierto en el seguro de cobertura mínima, que es lo que nos preguntan. 87. En una carretera con aviso negro de circulación por nevada, los vehículos pesados, pues, ni los vehículos pesados ni ninguno, no pueden circular porque la carretera está cortada. Niveles de circulación, ¿vale? Esto también os lo tenéis que repasar antes del examen. Primero, no sale, creo que no sale, pero el nivel blanco es el que está siempre. Cuando vayamos por un puerto de montaña, suele estar en nivel blanco. Luego, en verde, pues ya sabéis que nosotros, los camiones, no podemos adelantar. Se sale. No podemos adelantar y como máximo a 80 kilómetros por hora. Esto es para dos carriles y todo esto, pero bueno, lo esencial. Amarillo, nivel amarillo. El transporte de mercancías ya está prohibido circular con nivel amarillo. No podemos circular en amarillo. Los autobuses sí pueden. Con rojo, las mercancías no pueden circular, los autobuses tampoco y todos los vehículos ligeros con cadenas. Y en negro no puede circular nadie. Carretera cortada. Puerto cortado.
Esto es lo básico que tenéis que saber de los niveles de circulación en puerto de montaña. Ahí. 88. La tarjeta de conductor es personal, pero puede ser retirada por las autoridades si A. El conductor cambia de empresa. No es verdad. No me van a quitar la tarjeta por cambiar de empresa. B. El conductor es denunciado reiteradamente por exceso en los tiempos de conducción. Bueno, puede ser. C. Se detecta la utilización por parte del conductor de una tarjeta de la que no es titular. Esta es la más correcta, ¿vale? Nosotros, por hacer muchos excesos de conducción, no nos van a quitar la tarjeta. Nuestra tarjeta no nos la pueden quitar. La tarjeta de conducción que lleva nuestro chip, nuestro tacógrafo, no nos lo pueden quitar. Pero si no es nuestra o es falsa, entonces sí. De lo que me dan aquí en la C, se detecta que es una tarjeta de la que no soy titular, no es mía, me la quitan. De lo demás, todo incorrecto. 89. El sistema de ayuda a la conducción con la función de adaptar la velocidad del vehículo a la del precedente es el ACC. ¿Vale? Todo tenéis que saber. Control de crucero adaptativo. Ya haré un vídeo con los trucos para aprenderse esto, ¿vale? Para aprenderse todo esto. 90. ¿Qué debe tener en cuenta para el contrato trazado de una curva? He dicho contrato para el correcto. Pues es que ya la pregunta 90 ya, una hora aquí. ¿Qué debe tener en cuenta para el correcto trazado de una curva? A. La anchura del carril y el tipo de firme. Cómo de grande sea el carril, de ancho, y cómo sea la carretera. Pues tiene sentido. Vamos a seguir leyendo. B. La distancia con el vehículo precedente. Pues eso no tiene que ver cómo traces la curva, sino la distancia que vas a dejar. La distancia con el vehículo o el estado, nada. Solo puede ser la anchura del carril y el tipo de firme es la más correcta sin duda. 91. Dentro de los sistemas de transporte inteligente se encuentran los DAI, que son sistemas que detectan accidentes. ¿Cuál es su funcionalidad? A. Control de acceso y aparcamiento restringido. Puede ser. B. Detección de infracciones. También puede ser. C. Cálculo de velocidades medias en tramos determinados. Os fijáis que todo esto es para multarnos, ¿vale? En Madrid, cuando entramos y nos salen los mensajitos de que accedes con una matrícula que no puedes acceder y todo este rollo, pues lo hacen estos sistemas. Si te salta un semáforo en rojo, ¿qué lo detecta? Este sistema. Y si vas muy rápido y te lee el radar de los radares que calculan la velocidad media por tramo, pues también. Todas son correctas. 92. ¿Cuál de las siguientes es una condición del entorno de la carretera? ¿Qué tiene que ver con el entorno de la carretera? No se refiere a la carretera en sí, se refiere a su entorno, a lo que le rodea. Por ejemplo, el trazado y el pavimento no puede ser, porque eso no es la carretera. Perdón, eso no es el entorno de la carretera, eso es la propia carretera. El estado de la conversación, eso es un factor humano. Eso tampoco tiene que ver. Es la climatología, ¿vale? La climatología es una condición de entorno. Esto si lo habéis visto lo tendréis claro. El BAS, que es un sistema electrónico de ayuda a la frenada, es un elemento de seguridad activa, sin más. Cuando os pregunten por todos estos sistemas, son todos activos. 94. El PCS, ¿qué acción lleva a cabo? Pues el PCS, directamente os lo digo, es el que calcula la distancia de seguridad y avisa al conductor si ésta se reduce. Se usa en conjunto con el ACC, con el control de crucero adaptativo, y me avisa y me separa, junto con el ACC, me separa del vehículo de delante. Los que llevéis vehículos que son más o menos actuales, pues vuestro coche, si no lo desactiváis, tiene un control de crucero que no te deja acercarte al vehículo de delante. Pues estamos hablando de estos dos combinados. 95. Ante un deslumbramiento producido por el alumbrado de otro vehículo, ¿hacia dónde debe dirigirse la mirada? Pues siempre hacia la derecha. Y cuando digo siempre, depende, ¿vale? Pero aquí se tienen en cuenta que tú vas conduciendo, viene un vehículo por delante, ¿vale? ¿Y hacia dónde vas a mirar? Siempre hacia la derecha, porque conducimos siempre. Nosotros conducimos siempre por el carril derecho y si nos viene uno de frente, solo puede venir por nuestra izquierda. Entonces por eso miramos hacia la derecha. 96. Respecto del trabajo de los conductores, la dirección de la empresa puede modificar su trabajo, pues sí que puede, adjudicarles tareas, pues la parte en eso consiste,
y decidir la forma de prestación del trabajo. Pues vale, todas son correctas, sin más. 97. De las siguientes opciones, ¿cuál no es un elemento relevante de cara a la percepción de calidad de los servicios de una empresa de transporte? De aquí que no es relevante para un cliente. Las instalaciones, esto es importante. Los empleados, cómo te trata el empleado, es importante. Cómo te comunicas y la información que te dan, es importante. Pero la situación financiera de la empresa, primero que el cliente no lo van a, no lo van a saber, y aunque lo sepan, no es algo que sea relevante. 98. En los que se refiere a la relación conductor-cliente en un servicio de transporte, los aspectos que más influyen en la satisfacción del cliente son, y me dice, la profesionalidad, la empatía, la adaptabilidad, o todas son correctas, pues todas son correctas. Ser un conductor profesional es ser empático y ponerte en el lugar de otra persona y adaptarte a los problemas, pues todo es correcto. 99. Se presume que existe un acuerdo de sometimiento en las juntas arbitrales cuando la cuantía de controversia no excede de 15.000 euros, ¿vale? Acuerdo de sometimiento tampoco leí mucho, es como que acordamos que lo que diga la junta arbitral, pues lo vamos a hacer. Te sometes a lo que diga la junta arbitral. 100. Las juntas arbitrales de transporte están compuestas por un presidente y un mínimo de 2 vocales y un máximo de 4. Esto es teoría que tenéis que saber. Y esta era la última, la 100. Y vamos con las 3 de reserva. 3 preguntas de reserva. 101. ¿Cuál es el plazo para la descarga de un vehículo? 1 hora, no os confundáis, que antiguamente eran 2. 102. ¿Cómo se denomina la declaración amistosa de accidentes? Parte europeo de accidentes. Y 103. La minoración de 2 horas sobre el descanso normal semanal, la minoración de 2 horas sobre el descanso así, semanal normal es una infracción leve, ¿vale? Porque tienes que descansar 45 horas y reducir solo 2, pues sigue siendo leve. Si es el descanso normal, si es el descanso reducido ya sea otra cosa. Bueno, y este es el examen de Almería. Mucha suerte para los que os presentéis ahora en julio o cuando os presentéis. Al final, las preguntas, la base de datos no suele cambiar mucho. A este examen le doy una dificultad, vamos a darle un 6,5 sobre 10, ¿vale? Porque la parte específica es un poquito más difícil. Y en la parte común hay muchísimas preguntas que se pueden acertar. Aquí hay contenido de sobra para probar. Ya sabéis que se aprueba con un 50. Así que mucha suerte para los que os presentéis. Muchas gracias por ver estos vídeos y me encanta que os sirva de ayuda. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.